Incluso los marinos y capitanes más experimentados temen a la furia del mar. A pesar de conocer al pie de la letra todos los planes y estrategias y haberlos puesto en práctica en reiteradas ocasiones, no se puede saber qué tan agresivo puede comportarse el océano, que puede desatar olas tan altas que puedan hundir un barco, así como es posible que algunos compañeros de la tripulación entren en pánico y cometan errores humanos que pueda llevar a una embarcación al peor de los destinos. Esto no quiere decir que no se pueda asegurar que todos los barcos que zarpan van a regresar a sus aposentos. El cambio climático por el que pasa el planeta vuelve cada vez más impredecibles las condiciones del mar, generando fenómenos meteorológicos extremos que pueden surgir de la nada. Las tormentas se intensifican, los niveles del mar fluctúan y las corrientes oceánicas se alteran, lo que representa un desafío constante para la navegación. A continuación te presento los momentos más impactantes de cruceros y barcos atrapados en tormentas repentinas. Número 1. En 2014, el crucero MSC Poesía se encontraba en medio de un emocionante viaje hacia Brasil, llevando a bordo a cientos de pasajeros ansiosos por disfrutar de unas vacaciones inolvidables. La atmósfera era festiva y alegre, con risas y música resonando en los pasillos del barco, mientras la tripulación se preparaba para una noche llena de entretenimiento. Sin embargo, al caer la noche, el horizonte comenzó a tornarse hostil, de manera que se podía observar cómo la embarcación se acercaba a una imponente tormenta que cubría el cielo con densas nubes amenazantes. Los pasajeros, intrigados por el espectáculo natural que se desarrollaba ante sus ojos, no pudieron resistir la tentación de sacar sus teléfonos para capturar la impresionante vista. Claramente, la inexperiencia en alta mar no les permitía ver el verdadero peligro en el que se estaban adentrando. Las primeras ráfagas de viento comenzaron a soplar con fuerza, agitando las olas del océano y creando un ambiente electrizante. Mientras algunos reían y celebraban la aventura que parecía estar por venir, otros comenzaron a sentir un creciente nerviosismo ante lo que podría suceder. Las conversaciones se tornaron más serias y las miradas se llenaron de incertidumbre. Lo que inicialmente parecía ser un espectáculo fascinante, pronto se convirtió en una experiencia aterradora. De repente, un torrente de granizo comenzó a caer a su alrededor, golpeando el casco del barco con un estruendo ensordecedor. El sonido del granizo chocando contra el metal resonaba como una alarma en medio de la tormenta. El pánico se apoderó rápidamente de la situación. Los pasajeros que antes estaban disfrutando del momento ahora buscaban refugio. La tripulación actuó con rapidez y profesionalismo, guiando a todos hacia sus cabinas y asegurándose de que cada persona estuviera a salvo. A pesar del caos exterior, los miembros del personal del barco son personas preparadas para estas situaciones, por lo que les fue más fácil mantener la calma e intentaban tranquilizar a los pasajeros con palabras reconfortantes. Afortunadamente, después de lo que pareció una eternidad, la tormenta comenzó a disiparse. El MSC Poesía había resistido la furia de la naturaleza sin sufrir daños significativos ni poner en peligro a sus pasajeros. Cuando finalmente se dio la señal para salir de las cabinas, los pasajeros respiraron aliviados y comenzaron a compartir historias sobre su experiencia. Número 2. En 2011, los pasajeros a bordo del crucero Queen Elizabeth vivieron una experiencia inolvidable al ver cómo el imponente barco se enfrentaba a una feroz tormenta invernal. Aunque este barco estaba perfectamente diseñado para soportar este tipo de condiciones, el mar Atlántico decidió ponerlo a prueba de manera espectacular. Se presentaron gigantescas olas que superaban los 15 metros de altura. Se alzaban con fuerza, mientras ráfagas de viento alcanzaban velocidades de entre 100 y 110 kilómetros por hora.
Una de esas colosales olas golpeó la parte superior del crucero, provocando nerviosismo entre los pasajeros que se encontraban en el interior. Desde la cabina, la vista era simplemente asombrosa, una demostración del poder indomable del océano. Número 3. El Anthem of the Seas, uno de los cruceros más imponentes del mundo, se encontró en medio de una feroz tormenta frente a la costa de Estados Unidos. Ante la inminente amenaza, el capitán dio la orden a todos los pasajeros de permanecer en sus cabinas. Desde allí, algunos grabaron cómo las enormes olas golpeaban con fuerza las ventanas, mientras que, con el paso del tiempo, estas olas comenzaron a alcanzar los 10 metros de altura, cubriendo por completo los cristales. La nave, con 4.000 personas a bordo, se enfrentó a vientos huracanados que superaban los 160 kilómetros por hora, generando un ambiente de temor entre los viajeros. Durante más de 24 horas, el clima extremo azotó el crucero, dejando daños visibles en varias áreas y colapsando partes de la cubierta. A pesar de la difícil situación, solo 4 personas resultaron heridas y ninguna con gravedad. Número 4. En otro episodio memorable en 2012, el Grand Holiday vivió una experiencia inolvidable al quedar en medio de una tormenta salvaje. Las ráfagas de viento y el fuerte oleaje comenzaron a intensificarse rápidamente. Los pasajeros se mantenían tranquilos, pero no esperaban las sorpresas impactantes que el mar Mediterráneo tenía preparado para ellos. Con cada minuto que pasaba, la situación se volvía más caótica. De repente, el barco comenzó a inclinarse drásticamente. Desde la cocina, vajillas completas caían al suelo, causando un escándalo que contribuyó con la desesperación de las personas, quienes intentaban aferrarse a lo que podían. Decenas de personas buscaban refugio en los pasillos inferiores. La inclinación del barco duró horas hasta que el capitán tomó la decisión de regresar al puerto de Barcelona. No hubo ningún herido, pero algunos sufrieron ataques de pánico debido a la intensa experiencia vivida. Número 5. El Norwegian Breakaway, un crucero con capacidad de llevar más de 4.000 pasajeros, se vio atrapado en una feroz tormenta invernal al salir de las Bahamas. Las aguas turbulentas y las enormes olas golpeaban con fuerza el imponente barco, mientras ráfagas de viento alcanzaban los 96 kilómetros por hora. Aunque la embarcación estaba diseñada para resistir condiciones extremas, la situación a bordo se tornó extremadamente complicada al tener que resistir estas condiciones por 3 días consecutivos. ¿Imaginas lo que sería estar 3 días en un barco que se balancea violentamente? En este video se puede ver cómo el agua inundaba diversas áreas. Los pasajeros recorrían los pasillos llenos de nerviosismo, mientras toallas mojadas cubrían el suelo y la tripulación luchaba por secar las alfombras empapadas. A pesar del caos, el equipo trabajaba arduamente para mantener la calma entre los viajeros. Número 6. La grabación realizada por un espectador en el muelle de Riva Sette Martiri, en Venecia, es verdaderamente impresionante. Un enorme crucero perdió el control de manera alarmante, activando las sirenas de emergencia mientras se enfrentaba a una intensa tormenta invernal. Las fuertes ráfagas de viento y el granizo dificultaron tanto la maniobra del piloto que apenas pudo mantener el control de la embarcación, lo que casi provoca una colisión con la proa de un yate que estaba atracado en el muelle. Número 7. El MS Vendam se vio atrapado en una violenta tormenta cerca del Cabo de Hornos mientras realizaba su trayecto desde las Malvinas hacia la Patagonia. Esta zona del océano es famosa por ser muy peligrosa gracias a sus condiciones adversas, caracterizadas por un oleaje intenso y vientos fuertes, además de la presencia de icebergs. El barco y su tripulación experimentaron cómo las temperaturas exteriores descendieron hasta los 7 grados bajo cero, y las enormes olas, que superaban los 20 metros de altura, golpeaban el barco con ferocidad. El MS Vendam se vio envuelto en un huracán de gran categoría, acompañado de ráfagas de viento
que superaban los 110 kilómetros por hora. El capitán compartió con los pasajeros que esta había sido la tormenta más severa que había enfrentado en sus 27 años de experiencia. Tras el incidente, el barco sufrió varios daños en su equipamiento y cubierta. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves entre los pasajeros. ¿Te impresionan estas impactantes escenas? Pues prepárate para ver a continuación escenas mucho más peligrosas de los desafíos que deben enfrentar los marinos en alta mar. Pero antes, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas al día con nuestros contenidos. Número 8. Sin duda, se puede afirmar que esta fue una de las tormentas más intensas que ha enfrentado un crucero. En 2019, el Viking Sky vivió una experiencia aterradora cuando los muebles y objetos a bordo se deslizaban por todas partes debido al fuerte oleaje en las aguas noruegas. Los videos fueron grabados por los mismos pasajeros, quienes no habían vivido una experiencia como esta nunca antes. El fuerte oleaje provocó que fallara uno de los motores, lo que hizo que el barco comenzara a inclinarse de manera alarmante. Rápidamente, el agua empezó a inundar la planta baja y las primeras cabinas, lo que hacía que no fuera seguro permanecer dentro del barco. No obstante, afuera soplaban ráfagas de viento que alcanzaban los 100 kilómetros por hora, mientras que las fuertes olas hacían que la nave se moviera sin control, acercándose peligrosamente a la costa, corriendo el enorme riesgo de chocar con varias rocas. Era difícil para los pasajeros mantener la calma. El personal se encargó de repartir chalecos salvavidas a todas las personas a bordo, así como ofrecieron charlas de asesoramiento para que los pasajeros conocieran lo que se debe hacer en situaciones como esta. Así fue como lograron soportar 40 horas de turbulencia sin que se desatara el pánico. En medio de esta crisis, los rescatistas lograron evacuar a más de 400 personas hacia tierra firme. Una flota de 5 helicópteros trabajó incansablemente durante toda la noche para transportar a los evacuados por aire, lo que fue un gran desafío, ya que los pilotos debían maniobrar hábilmente en medio de la tormenta. Finalmente, cuando la marea se calmó, el enorme crucero fue remolcado hacia las aguas de la costa occidental y llegó al puerto noruego de Molde, donde alrededor de 1000 personas desembarcaron y se requirió atención médica para decenas de pasajeros. Lo vivido a bordo del Viking Sky parecía sacado de una película, así lo expresaron en sus declaraciones muchos viajeros. Sin duda, fue el susto más grande de sus vidas. Número 9. El HMMCTS Gillington, un imponente buque de la Armada, se enfrentó a una dura prueba en las gélidas aguas del Océano Antártico. Durante una misión destinada a realizar una expedición científica en las remotas islas subantárticas, la embarcación se encontró inesperadamente atrapada en una tormenta de proporciones épicas. Uno de los capitanes del barco no dudó en calificar esta experiencia como la tormenta más feroz que había atravesado en toda su carrera naval. Las condiciones climáticas se tornaron extremadamente salvajes y caóticas, con olas masivas que superaban los 15 metros de altura golpeando el casco del Gillington sin piedad. Estas gigantescas olas alcanzaban incluso la cima de la cabina, lo que provocaba el nerviosismo entre la tripulación, quienes intentaban mantener el ánimo a pesar de la adversidad. Los vientos huracanados azotaban el barco con ráfagas que alcanzaban al menos 170 kilómetros por hora, creando un ambiente de tensión y desafío constante. Quizás sea difícil figurarse la ferocidad de la tormenta solo con palabras, pero cabe destacar que los buques militares están diseñados para soportar las peores condiciones, incluyendo ataques enemigos. El hecho de que el capitán del barco decidiera tomar la decisión de regresar a una zona segura quiere decir que aquello se trataba de una tormenta que ningún barco hubiese podido soportar.
Tras maniobras cuidadosas y estratégicas para sortear las violentas olas y los vientos implacables, finalmente lograron llegar a aguas más tranquilas. Al final de esta intensa experiencia, el Gillington sufrió algunos daños superficiales, pero afortunadamente no hubo heridos entre la tripulación. Esta aventura en el Océano Antártico no solo puso a prueba la resistencia del buque, sino también el valor y la determinación de aquellos que navegan en sus aguas desafiantes. Sin duda, esta tormenta quedará grabada en la memoria de todos los que estuvieron a bordo, como un recordatorio del poder indomable de la naturaleza. Número 10. Este buque portacontenedores, que navegaba por el Océano Atlántico, se encontró desafortunadamente con un clima adverso que rápidamente se tornó hostil. A medida que el carguero se adentraba en una feroz tormenta, las condiciones meteorológicas se volvían cada vez más desafiantes. Las enormes olas, que superaban los 10 metros de altura, hacían que la embarcación se sacudiera violentamente, generando una sensación de inestabilidad en todo el barco. En la planta baja, las olas golpeaban con fuerza la estructura del buque, inundando la base y causando estragos en su interior. El puesto de control también sufrió las consecuencias de la agitada marea. Los tripulantes luchaban por mantenerse en pie, aferrándose a cualquier superficie estable mientras el barco se movía a merced de la tormenta. A pesar del caos que reinaba a bordo, los capitanes en la cabina lograron mantener la calma y controlar la situación. Gracias a su experiencia y habilidades de navegación, pudieron guiar al buque a través de la tempestad sin enfrentar problemas mayores. Finalmente, tras atravesar esta intensa prueba, el portacontenedores salió ileso de la tormenta. Número 11. Durante su travesía de regreso a Argentina, el MS Expedition se encontraba navegando por el temido pasaje Drake, el tramo de mar que separa América del sur de la Antártida, bien conocido por sus condiciones climáticas impredecibles y desafiantes. En esta ocasión, el barco de expedición que había explorado las maravillas del Círculo Antártico se vio repentinamente atrapado en una tormenta drástica que desató toda su furia sobre la embarcación. El capitán informó a la tripulación que la tormenta alcanzaba una fuerza de 12 en la escala Beaufort, lo que significaba vientos huracanados con ráfagas que superan los 120 kilómetros por hora. Esta situación provocó una intensa turbulencia en el interior del barco, haciendo que los pasajeros y la tripulación tuvieran que aferrarse a cualquier superficie estable para no perder el equilibrio. Las olas, imponentes y desafiantes, alcanzaban alturas de hasta 9 metros, golpeando con fuerza el casco del MS Expedition e incluso salpicando hasta la cima de la embarcación. La escena era tanto aterradora como fascinante. Cada ola parecía un muro de agua que amenazaba con engullir todo a su paso. Un tripulante valiente logró capturar este impresionante espectáculo en video, describiendo la experiencia como una travesía riesgosa pero sumamente emocionante. Número 12. Un buque quimiquero enfrentaba olas de más de 20 metros de altura, navegando por el Atlántico Norte, un océano famoso y conocido por sus brutales condiciones climáticas en los meses de invierno. Estas olas azotaban la embarcación con toda su fuerza. Los tripulantes batallaron ágilmente para poder esquivar las olas más grandes, corriendo el gran riesgo de terminar siendo volcados por los fuertes balanceos que provocaban los golpes del oleaje de lado a lado. Cabe destacar que los buques quimiqueros son aquellos que trasladan mercancías corrosivas, inflamables, tóxicas y reactivas, por lo que el hundimiento de estos barcos representaría un enorme daño para el medio ambiente. Sin embargo, la experiencia de los tripulantes les permitió manejar el barco con agilidad y destreza, lo que les permitió atravesar aquella dura tormenta. Número 13. Un buque granelero se encontró atrapado en el corazón de una tormenta feroz, una de las más intensas que se habían registrado en la región.
Las olas, imponentes y desafiantes, alcanzaban alturas de hasta 19 metros, creando un espectáculo aterrador mientras se unían a la agitada marea del norte de China. Cada ola parecía un monstruo marino dispuesto a devorar al gran buque, que luchaba por mantener su rumbo entre las aguas embravecidas. A medida que el barco avanzaba, la tensión en el aire era palpable. Los tripulantes sabían que estaban enfrentando una fuerza de la naturaleza sin precedentes. De repente, una gigantesca ola se alzó ante ellos como un muro de agua, y con una brutalidad indescriptible, impactó de lleno contra uno de los costados del buque. El golpe fue tan potente que logró desestabilizar momentáneamente la embarcación, haciendo que todos a bordo sintieran cómo el barco se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Sin embargo, a pesar de la violencia del impacto y la turbulencia que lo rodeaba, el granelero demostró su resistencia y fortaleza. Con cada embestida del mar, el casco del buque soportó la presión y mantuvo su integridad estructural. Los tripulantes, aunque asustados por la magnitud de la tormenta, se aferraron a sus puestos y trabajaron juntos para estabilizar la nave. Número 14. Aquí tenemos un video corto de cómo este barco se vio agredido por fuertes olas que llegaban hasta la cima de la cabina. A medida que avanzaban la tormenta, se volvía más feroz, golpeando al buque con mayor intensidad. Aunque los tripulantes están acostumbrados a oleajes como este, nadie se esperaba que la fuerza de las olas fueran tan fuertes como para romper las ventanas. Esto alarmó al capitán y a toda la tripulación, pues estaba claro que, mientras siguieran avanzando el oleaje, sería más fuerte hasta el punto de que el buque no lo podría soportar, lo que los llevó a realizar llamadas de emergencias para pedir un equipo de rescate que pudiera sacarlos de alta mar por vía aérea. Número 15. Ahora, nos encontramos con una escena realmente impresionante que captura la esencia del coraje y la habilidad del personal capacitado para estar en alta mar. En este clip se puede observar cómo un barco patrullero de la Marina lleva a cabo un exigente entrenamiento en medio de una tormenta de fuerza 12, enfrentándose valientemente a la ferocidad del océano austral. Las condiciones son extremas. El mar está agitado y las olas se elevan como gigantescas murallas de agua, desafiando al buque y a su tripulación entera. A medida que el barco navega por estas aguas turbulentas, se hace evidente la destreza y el profesionalismo tanto de los marineros como de su capitán. Cada maniobra es ejecutada con precisión, demostrando no solo la resistencia del barco ante las inclemencias del tiempo, sino también la capacidad de su tripulación para mantener la calma y actuar con determinación en situaciones críticas. La imagen del patrullero luchando contra el fuerte oleaje es un testimonio del arduo entrenamiento que reciben estos hombres y mujeres, quienes están preparados para enfrentar cualquier desafío que les presente el mar. Este tipo de entrenamientos no solo pone a prueba la resistencia del equipo y del buque, sino que también refuerza la importancia de estar siempre listos para cualquier eventualidad en el vasto e impredecible océano. ¿Cómo te sentirías si estuvieras dentro de una tormenta en alta mar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal.